Bien, volvemos al gabinete y el escándalo allí en Colombia. Ahora se suma un nuevo funcionario. Son 3 los que renuncian. Pero ¿qué fue lo que sucedió que los llevó a tomar esta decisión? ¿Cuál fue la propuesta del presidente Gustavo Petro que generó tanta inconformidad? Vamos a escuchar a Sergio David González a esta hora. Andy, ¿cómo estás? La noticia no es otra en Colombia, sino esta crisis ministerial que se está viviendo después del Consejo de Ministros que se realizó en la noche anterior y que fue muy polémico porque fue la primera vez en Colombia donde se transmite en televisión abierta. Fueron 2 horas en transmisión y 6 horas y media del Consejo de Ministros. Allí los colombianos pudieron ver cómo se realizan este tipo de reuniones donde el presidente de la República en la citación decía que se iban a hablar sobre el tema relacionado con la crisis del Catatumbo para mirar los decretos de la conmoción interior, pero no se terminó realizando ningún avance al respecto. Pero lo que sí se centró este Consejo de Ministros y que toda Colombia se dio cuenta fue la incomodidad para varios integrantes del ministerio, de los diferentes ministerios, de la llegada de Armando Benedetti como el director de despacho de la Presidencia de la República. Esto no gustó para nada. La primera en dar sus declaraciones fue la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, quien le dijo directamente al presidente que no estaba de acuerdo, uno, con la llegada de Armando Benedetti y segundo, el trato de Laura Sarabia, actual canciller y que antes se desempeñaba en esta dirección de despacho. Estas fueron sus declaraciones. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país. Tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí le ha acompañado a usted. La ministra de Ambiente también se refirió sobre esta situación y le dijo al presidente Petro que ya no podía estar en la misma mesa, en el mismo recinto con Armando Benedetti, porque no hacía parte del inicio de lo que ha sido ese clamor puro, según lo que ha dicho ella, del progresismo en Colombia. Estas fueron sus declaraciones. Así que, presidente, realmente, como feminista, y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores, ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. Están en manos de todo lo contrario de este proyecto, presidente. Y tenemos que ser claros frente a el pueblo que nos eligió y frente a los principios y la integridad de este proyecto. Nosotros tenemos que mantener la integridad y la dignidad de este proyecto, presidente. Y esa es una integridad de algo que usted nos enseñó y que vivimos en la Bogotá humana, que fue la defensa de lo público.
Ahora, el presidente de la República también defendió a Benedetti, lo defendió durante cada intervención cuando cada ministro le estaba diciendo que no estaban cómodos con la llegada de él al gobierno. Aquí está la defensa del presidente de la República con la llegada de Armando Benedetti. Quieren cortar cabezas, quién es puro, quién no es puro. Resulta que yo sí doy una segunda oportunidad. Porque el puro se puede transformar en impuro, compañero. Y el impuro se puede transformar en puro porque la dialéctica funciona y todo fluye. Por eso Stalin terminó matando a Trotsky y a todo el comité central del Partido Comunista, que era el partido bolchevique. ¿Nosotros cómo vamos a repetir esa historia? Esta mañana más temprano pudimos conversar con la ministra de Justicia y ella dio detalles en exclusiva a DNews sobre la situación, lo que se vivió en este momento dentro del Consejo de Ministros. Ella dice que le sorprendió porque no sabía que iban a tener alocución en transmisión directa en cadena nacional. Estos son los apartes más importantes de la entrevista que concedió la ministra de Justicia a DNews. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y ya entramos a hablar sobre el Consejo de Ministros. A ver, yo creo que es importante decir que en Colombia se está viviendo un proceso que genera la necesidad de mantener dos líneas claras. Una, el tema del proceso de paz y otra, el tema del conflicto armado que se desarrolla en algunos territorios del país. Desde ese punto de vista, creo que ha habido mano tendida, ha habido mesas de negociaciones, se ha trabajado sobre la base de la credibilidad y de la necesidad de hacer la paz por un marco constitucional y legal, pero obviamente ha habido grupos que no quieren entrar a estas mesas de negociación porque también son grupos que están trabajando directamente con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y esto significa tener muy bien y muy claro cuáles son los actores que sí quieren participar de este diálogo, que sería un gran beneficio para el país, y dos, cuáles no. El presidente de la República ordenó ayer, como jefe supremo y comandante supremo, la intervención de las fuerzas militares en el territorio donde estos grupos no solamente han rechazado este término de paz, han generado abusos frente a esa mano tendida de paz, sino que también se han convertido en parte fundamental de un negocio de narcotráfico. Esto nos lleva a que en ese momento, como ha sido parte característica del Ministerio de Justicia, a pensar en que mientras no haya seguridad, no haya control del Estado, el tema del acceso a la justicia, del derecho de las personas a una justicia pronta y eficaz, pues también se ve mermado y obviamente en muchos casos desconocido. Y desde ese contexto también podemos decir que el fenómeno de la impunidad pues va a ser una constante en departamentos donde están controlados por estos grupos. Creo que es importante para el Ministerio de Justicia no solamente hacer esas precisiones, sino que también dentro de ese ámbito particular el presidente de la República lo repitió ayer, lo volvió a ordenar ayer y desde ese contexto también el, comisionado para la paz ha hecho énfasis en que hay un grupo particular que no quiere estar en la mesa de negociación y hay que hacer un giro y un giro directo en el sentido de entender que ha habido mucho tiempo, que ha habido muchas oportunidades. La paz no se renuncia, pero la paz también tiene acuerdos, desacuerdos, pero en el medio no puede estar tampoco la población civil. Y tiene que haber reglas, y las reglas tienen que ser proteger a la población civil, aplicar DIH, trabajar sobre las reglas que nos imponen las convenciones internacionales, pero sobre todo también generar órdenes claras que han sido ya dictadas por el presidente de la República con mayor claridad y mayor fuerza ayer en la locución presidencial que hizo para Colombia. ¿Esto es normal? ¿Esto que vio el país, que vio el mundo a través de esta señal? Así son los consejos de ministros normalmente con el presidente Gustavo Petro. Y otra adicional, ¿usted sabía que algunos ministros iban a hablar sobre el caso Benedetti y Laura Sarabia? Bueno, primero lo normal o anormal es tan subjetivo, pero lo que quiero decir es que los consejos de ministros lo que nosotros hacemos es proponer temas que efectivamente
pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Hay personas que son más vehementes que otras, personas que tienen una posición arraigada frente a sus pensamientos e ideologías. También se ve que hay una posibilidad de diálogo y de decir las cosas al presidente de la República en Colombia. Es parte de lo que uno normalmente ve en reuniones de esta categoría. Muchos de ellos son muy cercanos al proyecto de vida y al proyecto político del presidente Petro. Él los conoce perfectamente, sabe cómo reacciona cada uno de ellos, genera obviamente una interacción importante en el tema de la discusión también de personas que están de acuerdo o no están de acuerdo. Y hay temas que también son del resorte del presidente de la República, que también tienen que entenderse dentro del concepto de la jerarquía que tiene el mandatario en la Constitución colombiana. Sin embargo, vuelvo y digo, lo normal o lo anormal significa lo habitual o lo recurrente. Los consejos de ministros se trabajan dentro de un contexto diferente, nunca habían sido objeto de publicidad. Este tema en particular, vuelvo y lo aclaro, a nosotros, cuando yo llego, hablo con el ministro que está al lado y me dicen es una locución presidencial. Y sobre esa base lo que se hace es simplemente entender que la locución presidencial es una manifestación del primer mandatario del país, como es el presidente de la República y jefe de Estado, y él convoca a sus ministros a hacer una rendición de cuentas pública. Creo que también es importante decir que, como lo pudieron ver los televidentes nacional e internacionalmente, hay un campo de participación de muchos de los miembros del gabinete que manifiestan sin ninguna complejidad lo que piensan y digamos que la naturalidad de muchos de ellos también lleva a hacer manifestaciones de frente al presidente de manera concreta. Muy bien, ministra, gracias por estar aquí con nosotros en DNews. Y importante, ya llevamos 2 salidas en este momento, el director del DAPRE y el ministro de Cultura. ¿Usted se mantiene o va a presentar la carta de renuncia? No, yo me mantengo si el presidente lo considera, porque además es una decisión presidencial, pero creo que es el momento de seguir ayudando con lo que hace el Ministerio de Justicia y obviamente si yo viera que hay algo que no va, también presentaría mi renuncia, pero en este momento no la estoy presentando. Muy bien, ministra, gracias por estar con nosotros en DNews. Muchas gracias a ustedes. Andy, televidentes, esto está llevando a renuncias de varios ministros. La primera, la del ministro de Cultura, que renunció durante el transcurso de la mañana de este miércoles, y también del director de el Departamento Administrativo. 2 renuncias en esta situación que se está presentando en la crisis de gabinete.